Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El libro de la selva. Participa ingresando a www.fiestadellibrolacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? Hola, muy buena noche. Bueno, bienvenidos a esta charla que vamos a tener con el autor Andrew Stone, los editores de Ediciones Vestigio, que somos Diego Cepeda y yo, Rodrigo Bastidas. Y bueno, simplemente para hacer un pequeño contexto, y bueno, agradecer inmensamente la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que nos ha hecho esta increíble invitación para poder hablar con el autor de uno de los libros que publicamos, que es Alabad, los dioses, casa, el autor Andrew Stone. Nosotros somos Ediciones Vestigio, una editorial colombiana especializada en la publicación de ciencia ficción, New Weird y Bizarro. Y tenemos en nuestro haber una gran cantidad de textos, desde colombianos como El pornógrafo de Hank Cohen o El gusano de Luis Carlos Barragán. También publicamos New Weird latinoamericano, entre los cuales tenemos, por ejemplo, como Rockabilly de Mike Wilson, o literatura extraña como Lumpérica de Diamel Altid, Las imitaciones de Ramiro Sánchez. Y también publicamos Bizarro. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy con Andrew Stone, un poco sobre Bizarro, sobre su novela que publicamos, Alabad, a los dioses, casa, que es una cruce entre fábula, distopía, bizarro, y vamos a ver cómo se configura un poco este libro y vamos a charlar un poco en qué consiste este cruce que hace Andrew entre bizarro, entre fábula, entre revolución y entre un texto con un contenido altamente ideológico y cómo se pueden configurar nuevas distopías. Antes, digamos, de comenzar, creo que vale la pena una pequeña reseña de Andrew. Andrew es el autor de las novelas de Mortuary Monster, All Hail the House Gods, que fue el que nosotros acabamos de publicar como Alabad a los dioses, casa, y una novela que acaba de salir este lunes, que se llama The Ultimate Dinosaur Dance-Off, que sería como la gran bailatón de dinosaurios, o sea, está recién salido. Ha publicado múltiples relatos en revistas como Hobart, New Dead Families y Gutter Eloquence. Adicional a eso, Andrew tiene una maestría en escritura creativa del California Institute of the Arts y ha enseñado literatura angloamericana y talleres de ficción en el California Institute of the Arts y en Biola University. Actualmente se encuentra trabajando en distintas novelas y en su primer poemario, y vive en Los Ángeles junto a su esposa y sus gemelos de 2 años. Pues para el evento lo que vamos a estar haciendo es que Rodrigo va a hacer las preguntas, yo voy a servir de traductor y Andrew pues va a contestar y yo traduzco y bueno. Pero igual, si haré las preguntas en español, Diego hace la traducción en inglés y sirve como traductor, pero también va a preguntar cosas, así como para hacer una charla como muy amena. Entonces, creo que empezamos. Hi, Andrew. How you doing? Doing well. How's everyone? Hi. Bueno, esta novela, Alabad a los dioses, casa, se enmarca dentro de un grupo o un género literario que es el bizarro. Entonces, un poco para hacer el contexto sobre cómo este libro o en qué campo literario se está moviendo, y el bizarro es un género que tiene múltiples definiciones, así que quisiéramos preguntarle a Andrew,
¿cómo define el bizarro y cómo sus obras se enmarcan dentro de este género del bizarro? Okay, this novel inserts himself into the bizarro genre. And I think that in order to be able to talk about both the literary movement and the context of the book itself, it would be really good, well, taking into account that there are different meanings and there are different people that have spoken about bizarro. We would like to know both what is bizarro to you, and a little bit of the context, like, I don't know, talk about the scene and stuff. Yeah, so bizarro to me, or the broadest definition, is just, it's the genre of the weird, which is pretty vague. But I guess for a better idea of that, like Alice's Adventures in Wonderland is a pretty common, like, early bizarro text if it were written today. As well as like a lot of Adult Swim cartoon shows like that. But to me, more than the weird, one thing that bizarro tries to create in its readers is just like constant surprise. So for example, like horror tries to like get at its themes and what it's doing through the idea of a scare, whereas bizarro tries to get at what it's doing through surprise. What was the second part of that question again? Well, I'll try to answer, and then we could go over again to the second question. So, en pocas palabras, el bizarro es el género de lo extraño. Esto es una definición algo, digamos, general, pero, digamos, los referentes más claros en los que se puede pensar generalmente son Alicia en el País de las Maravillas o algunos de los shows de Adult Swim. Para mí la idea del bizarro es la idea de explorar a través de la sorpresa. Se puede pensar, por ejemplo, que mientras que el horror está intentando explorar a través de pues el miedo, en este caso lo que se está tratando de explorar y de poder retratar es precisamente el sentido de sorpresa y poder generar sorpresa dentro del lector. And the second part. La Yeah. segunda parte de la pregunta, perdón. La segunda parte era, well, the second part is about why did you choose to write bizarro? Okay. And like, how did you relate to the scene? Yeah, so I used to write a lot of horror primarily and struggled writing that. And like Alice's Adventures in Wonderland had always been my favorite book since I was a kid, and just didn't think there was a market for that, or that didn't really exist anymore. And then I discovered bizarro in like 2011, 2012, and went to Bizarro Con, just kind of met a lot of the people, and that kind of inspired me. I was like, holy shit, like there's a market for this. And I started to write bizarro because of that. And it also made finishing books a lot easier for me, because I used to get bored with writing like stories. I get bored halfway through, but bizarro was a way for me to figure out how to like come up with plots that entertain me enough to really want to finish and go through with the project. Solía escribir mucho terror, pero en realidad siempre me generó dificultad hacerlo. Mi libro favorito siempre ha sido Alicia en el País de las Maravillas, pero pensé que en realidad no había un mercado para ese tipo de cosas. Sin embargo, conocí el bizarro más o menos en el 2011, en el 2012. Fui a la Bizarro Con, que es una convención que ocurre en Portland todos los años. Y después descubrí no solo que había autores, sino que había un mercado y también que podía escribir dentro de ese mercado. Y la ventaja también es que me solía pasar cuando yo escribía que me aburría, y en este caso descubrí que no me tenía que aburrir al escribir y precisamente podía crear historias que me entretuvieran mientras las estaba haciendo. Okay, hay otra pregunta, en muchas ocasiones se ha escuchado que Alabad a los dioses casa es una distopía. Entonces, la gran pregunta es,
¿por qué escribir en estos momentos? Voy a ser muy corto para dejar más tiempo para las respuestas. ¿Por qué escribir en estos momentos una distopía cuando pareciera que el género ya maneja una estructura y unos arquetipos definidos? Solo para poner unos ejemplos, pensar cómo los arquetipos de 1984 de George Orwell parece que son los mismos de todas las distopías posteriores hasta los Juegos del Hambre, por ejemplo, o la literatura de adulto juvenil. ¿Por qué escribir una distopía ahora y cómo escribir una distopía que se salga de esos arquetipos y esas estructuras? Okay, so both we describe the book All Hail the House Gods as a dystopia. So the question would be, first of all, what's the reason behind writing a dystopic world when it's apparently a genre that already has some themes and archetypes that appear to be set in stone, like, I don't know, for example, Orwell's 1984, which has some themes that are repeated in the Hunger Games, or Black Mirror, for example. So the question would be, why did you choose to write a dystopia, and how did you set out to write a dystopia and to try and change these staples of the genre? So this answers kind of two parts. The first is why dystopia for this book? The idea for the book came through like a writing workshop exercise where we were each assigned an image and were to write a story inspired by that image. And mine was of like two medieval towns separated by a bridge. So just kind of the first thing that came to mind was the opening section of All Hail the House Gods. I don't know why that was the first thing that came to mind, because it's not super related to the image. But something about that image immediately set me in this like dystopian mindset. Would it be easier for you to translate that and I could get to the second part? Yeah, I think so. So, esta respuesta tiene dos preguntas. Al revés, esta pregunta tiene dos respuestas. La primera, de por qué utilizar la distopía, la idea surgió a través de uno de los talleres de escritura en los que yo estuve, en los que nos asignaban una imagen y la idea era poder escribir algo a partir de esta. Mi imagen eran dos pueblos medievales separados por un puente, y no sé por qué, en realidad no tiene mucha relación con lo que terminó surgiendo, pero lo primero que se me ocurrió fue la escena con la que comienza la novela de Alabad, los dioses, casa. And then the second reason is, for a lot of the themes that I wanted to explore in this book, which was essentially navigating revolution, or an impossible revolution, dystopias ended up working really well for that kind of idea. And while I certainly play on tropes like Shirley Jackson's The Lottery, which was then redone in The Hunger Games and over again, right? I liked the idea of kind of really focusing on a bizarro take or absurdist take of these themes and where I could go with that, as well as like how easy it was to relate that to a lot of the themes I wanted to get to through this text. La segunda razón por la que escogí la distopía es precisamente los temas que quería explorar. La revolución, y no solo la revolución, sino la idea de una revolución imposible. Es verdad que juego con ciertos arquetipos y con ciertos temas que ya existen, como por ejemplo el que aparece en la lotería de Shirley Jackson, que también aparece en los Juegos del Hambre y en toda una serie de literatura distópica. Pero la idea precisamente de Alabad a los dioses, casa, al escribirlo, era enfocarme en un acercamiento surreal y bizarro, y la manera en la que podía generar un acercamiento hacia el lector a partir de esta escritura. Thank you. Antes de entrar al resumen, como para hacer un contexto,
sí quería preguntar algo que me parece muy importante también, y es que el libro tiene una fuerte carga ideológica. El mismo Andrew se describe como marxista, y eso se puede reflejar en sus libros. Entonces, ¿cómo crear un libro como Alabad a los dioses, casa, con una fuerte carga ideológica, política, y que no caiga el libro en un panfleto o que no caiga en algo que sea discursivo, por decirlo así, ¿no? Algo que sea político? Pero voy a ser muy acotado simplemente para que, a dar más tiempo para la respuesta. Okay, so before we head up into the plot itself, I think that we need to talk a little bit about the strong political and ideological links this book has. You define yourself as a Marxist writer, well, as a Marxist, I mean, and your writing can be related to these left-leaning ideologies. How did you manage to write such texts without falling into propaganda or preaching? I think growing up, I grew up in a pretty conservative evangelical sort of community where a lot of like movies or horror movies they'd have us watch and things like that were like very preachy and very propagandized, and like that from a very young age was disgusting and not effective at all to me as a viewer. And so I think as I like kind of developed politically, which also developing politically, that was largely through fiction, right? Like John Steinbeck's Grapes of Wrath was a huge influence, or Arthur Miller's The Crucible, which were great left-leaning radical text of fiction or drama in Arthur Miller's case that did so and were effective on me because of their lack of propaganda and preachiness. So in my writing, I always try to include left-leaning ideologies very intentionally without bordering preachiness, because I know that will just turn the audience off. And with my work, I try to reach either like unradicalized people and unpolitical people and try to help to radicalize them, which is why it's very important to keep it from being preachy, because that would just completely counter what I'm trying to do with my work, in addition to like trying to inspire left-leaning and already radicalized people through my work, which again, a preachy like propaganda piece, there's a lot of political theory you could read for that. If you want to read fiction, a good story, it shouldn't be political theory, right? So yeah, I think that's kind of why and how I pull that off, and yeah. Bueno, lo primero es que yo crecí en una comunidad y en una familia conservadora y evangélica. Las películas de terror que yo veía no solo eran profundamente pues, políticas, casi que de panfletos, sino que además terminaban siendo desagradables porque no eran nada efectivas para mí como público de esas películas. Pero digamos que a medida que me fui desarrollando políticamente, sobre todo a través de la lectura de ficción, pienso por ejemplo en Las uvas de la ira de John Steinbeck, encontré que estos trabajos de ficción funcionaban para poder generar cierto impacto político en mí, precisamente por lo que no eran ni panfleto ni propaganda. Yo busco precisamente que mi trabajo pueda llegar a personas que se definan como apolíticas o personas que no estén radicalizadas, y que el leerlas haga que puedan comenzar a radicalizarse. Y ese es precisamente el efecto que estoy buscando, y por eso es que tampoco puedo, o sea, no puedo terminar, no puedo generar ese efecto si termino si termino generando un panfleto. Rodrigo, el micrófono. Bueno, disculpa, siempre olvido poner el audio. Voy a hacer un pequeño resumen de la novela, ¿no? Entonces, que
que Andrew no se preocupe, no le tendremos que hacer un resumen de la novela a él. Para las personas que nos están viendo, para poder como contextualizar un poco de qué es lo que vamos a hablar frente a las siguientes preguntas y poder como encauzar un poco las preguntas sobre la novela misma. Si quieres, dile eso, Andrew, para que no se quede esperando una pregunta muy larga. So we're going to do a small, like, speak a little bit about the plot of the book. So I don't think, we don't think it's necessary for us to... For you. Yeah, obviously, for it's not you necessary to, for you. it's not necessary for you to know what your book's about. So I'll keep quiet for a little bit before Rodrigo asks the question, and then I translate it. Sounds great. Entonces, bueno, estamos con este libro, Alabad a los dioses, casa. Está narrando la historia, no les voy a contar el final, no voy a hacer spoilers, no se preocupen, simplemente voy a contar el plot general. Habla sobre la creación de un mundo, y es un mundo en el cual hay unas personas que viven a un lado de la Tierra, que están conectados por un puente, tal como lo decía Andrew hace un tiempo, con otro fragmento de tierra, en donde, bueno, y estas personas viven en carpas, viven no en casas, sino en carpas, porque hay una especie de antigua mitología en donde se cuenta que hay unos grandes dioses que son casas, los cuales tuvieron una lucha en contra de los humanos. Esa especie de guerra mítica que se creó conllevó la construcción de una sociedad muy particular, porque es una sociedad en donde todos deben, digamos, la sociedad está formada o está estructurada para que las personas tengan hijos para ser sacrificados al sistema, y ese sistema son las casas. Por lo tanto, las personas deben tener hijos, y esos hijos, por medio de un sorteo, van a ser sacrificadas para que sean devorados por las casas. Entonces, en medio, hasta ahí llego. Digamos, hasta ahí llego con la construcción del mundo para no adelantarles mucho más. Pero la construcción de este mundo tiene que ver con cómo un mundo político se construye a través de algo mítico, es decir, una especie de guerra mítica que tuvieron las casas con los humanos. También una fábula, es decir, estamos frente a casas que están hablando, frente a casas que se pueden comunicar, frente a casas que se mueven para devorar a las personas. Y por otro lado, estamos hablando de una configuración social de un mundo que está construido política, social, económicamente, para solventar esta necesidad de sacrificio que están exigiendo los dioses casa. Este es el mundo en el cual se mueven los personajes, ¿no? Entonces, hasta ahí el resumen. Entonces, ya la pregunta, y es, normalmente las distopías se construyen a partir de una opresión gubernamental. Es decir, hay un Estado, que es un Estado que crea leyes, y detrás del Estado está como este poder. Acá no es un Estado opresor, no es un gobierno como tal, sino que aquello que resulta o aquello que causa la opresión es algo mítico o algo que no se entiende, algo que se pierde, como una especie de religión, ¿no? Entonces, ¿por qué optar por esta representación de personificar el Estado en algo mítico? So while dystopic literature usually shows oppression through the government, All Hail the House Gods has a really interesting premise, because in contrast, or like, well, while usually it is the government that creates the laws and has the power over people, this book, while having a government, it actually is being controlled by mythical beings, right? These unintelligible house gods. So the question would be, why did you choose this focus? And yeah, esa es la pregunta, ¿cierto, Rodrigo? ¿Por qué personificar? O sea, más que eso es un poco, ¿por qué personificar el gobierno? O sea, ¿por qué la elección de personificar el gobierno o la represión en eso que es intangible o en eso que es mítico? And why try and
personify this oppression in something that's in these mythical beings? Yeah, I think the reasons for that were one, I think like a part of their mythicalness is that they're like all powerful and like impossible to defeat, right? Which I think is kind of relevant in many countries right now, right? Like our governments feel impossible to overthrow, and there's, yeah, like it's seems like it can't be done, which I think is always the case when a revolution is happening, right? It always feels impossible. Um, but another reason too, I think, is because like having these like mythological type all powerful beings, I often feel like for a lot of us, that's kind of what controls our governments too, or what our governments are controlled by in some senses, right? Like in the US, we have always been a very Christian government, and we take a lot of our leaders take their orders or ideologies or how they control people is through this idea of like a potentially mythological being in the sky, right? And I know that Latin America is very religious as well, and that's kind of the same situation. So um, I think that that's also another reason for that. Entonces, creo que la idea de poder jugar con estas figuras mitológicas es precisamente que son todopoderosas e imposibles de derrotar, lo cual creo que es algo importante en muchos países en la actualidad, porque el gobierno de nuestros países se siente como si fuera algo imposible para derrotar, lo cual creo que siempre es el caso antes de una revolución. Y la otra razón es que estos seres mitológicos precisamente son los que siento que suelen controlar a nuestros gobiernos. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre hemos tenido una línea de comando profundamente cristiana, y los líderes están tomando las órdenes y están siguiendo las ideologías de este elemento mitológico de un ser en el cielo. Bueno, y que también hay una relación un poco con América Latina frente a eso, ¿no? Ah, sí, Al y final. precisamente, claro que, y bueno, eso lo vemos también acá en nuestro país, que esto se ve también en los gobiernos latinoamericanos que han sido profundamente religiosos. Quisiera también preguntar, bueno, un poco complementando la pregunta anterior, estos dioses míticos se convierten, o las casas, toman un tono de fábula, es decir, al final pareciera que nosotros leemos, además de una distopía, y eso es algo, simplemente para complementar, es algo muy bonito de este libro, lo comento porque no solamente se trata de una distopía, y no solamente se trata de bizarro, se trata también de una fábula, ¿no? Y se trata de una propuesta ideológica, entonces se entrecruzan un montón de cosas. Pero bueno, ese era un pequeño comentario que me parece emocionante, simplemente, pero también hay una fábula. ¿Por qué utilizar esta forma de la fábula dentro de la distopía como si fueran cajas chinas, ¿no? Como cajas dentro de cajas narrativas, ¿no? Distopía, fábula. So, sorry for the question. It's all about a lot of things they say. So. Okay, so besides being a dystopia, all hail the house gods, and we think it's one of the best things about this book, is that it's not only bizarro, it's not only a dystopia, but it's also a fable. So the question is, I think it's twofold. The first one is, why use the fable inside the dystopia, inside bizarro, like if it was some kind of Russian doll? And if the fable-like tone of the story was something you tried to achieve, or if it was unintentional. Yeah, I think it was definitely intentional to some extent. I think going back to, again, like the prompt and how the story came to be, I feel like there's a very fabled aspect to that, which probably seeped in there. But more than that, I think that by creating like a fable or like fairy tale for adults type
of story. I think it further allowed the reader to suspend belief. Like, I know dystopian and bizarro all inherently need some suspension of belief from the reader. And I feel like a fairy, like a fable type story, further added to that and allowed readers to immerse themselves in this world, without needing to know, like, why the house gods became sentient 500 years ago, right? Or like why this war was going on, why was the coupling caucus created to like fix this problem, right? There's like all these really absurdist solutions that require a lot of suspension of belief, or like why do they only eat aphrodisiacs, right? And how do they survive off of that? And I think like the idea of like a fable just further allows that suspension of belief and further keeps readers from like questioning the like less so much why is this happening and allowing to just appreciate and go with what is happening. El estilo de la fábula fue bastante intencional, creo que incluso desde el mismo comienzo, con la imagen que creó, digamos, toda la historia. Pero adicional a eso, la idea de crear un cuento de hadas para adultos o la idea de crear una fábula permite al lector, Rodrigo, ¿se dice suspender la creencia o suspender la descreencia en español? Bueno, espérate. Se lo suele llamar suspender la realidad, como Okay, una especie de suspensión de lo real en la literatura. Permite que el lector pueda suspender la realidad, ¿no? Entonces, el tono de la fábula permite que al leerse uno pueda sumergirse en este mundo y poder aceptar los elementos absurdos, como por ejemplo que las casas, que los dioses casa hubieran adquirido vida hace 500 años, que le hubieran declarado la guerra a la humanidad, o incluso el simple hecho de que se haya creado un comité de acoplamiento para poder arreglar la guerra con las casas. O también, por ejemplo, la razón por la que la gente puede alimentarse tan solo a punta de afrodisíacos y pues vivir bien. Los elementos de fábula, y que fue, digamos, precisamente fue lo que yo estuve buscando, permiten que el lector no se pregunte acerca de lo que está ocurriendo, sino que en vez de eso pueda entrar al mundo y pueda disfrutar estos elementos del absurdo como si fueran reales dentro de la historia. Simplemente hago una pequeña aclaración. El comité de acoplamiento que nombró Diego y que nombró Andrew es una de las formas en las cuales está organizada esta sociedad, y es que las leyes obligan a las personas a estar todo el tiempo teniendo hijos, y para eso se han creado una serie de comités, y el comité de acoplamiento es el comité que permite que tú encuentres tu pareja ideal, cuya función es tener la mayor cantidad de hijos posibles para que posteriormente sean sacrificados a los dioses casa, ¿no? Hago esa pequeña aclaración porque nombramos el comité de acoplamiento y de pronto quedó un poquito en el aire. Ok. Bueno, lo siguiente que quería preguntar, ¿hay algo que sucede? So I'm going to make some resume from other things about the novel to the viewers. So, hay una cosa que sucede, y es que, tal como lo decía ahorita Andrew, las casas tuvieron una guerra con los humanos hace 500 años. Y a partir de ese momento hubo una organización social que justamente era la de este comité de acoplamiento, que conllevaba que todos tenían que funcionar con el horizonte de tener hijos para sacrificarlos a los dioses casa. Esto hizo en esta sociedad que la represión se viera naturalizada, es decir, 500 años después, estas personas ya no ven la represión como represión, sino que la ven como un comportamiento normal. Y una de las cosas importantes que ocurre en el libro es ver cómo los personajes han naturalizado la represión. Y bueno, yo creo que es algo que valdría la pena pensarlo mucho con Colombia también, ¿no? Y es cómo la represión que se ha ido creando poco a poco naturaliza la represión como una forma de existir social, ¿no? Entonces, ¿cómo ve Andrew
esta represión naturalizada dentro de un régimen fascista como el de los dioses casa. Sí es posible relacionarlo con nuestros gobiernos y con nuestros momentos estatales de ahorita, por ejemplo. Y bueno, sería un poco como esa la pregunta. ¿Cómo se relaciona esa naturalización de la represión de los regímenes fascistas en su novela? So the oppression from the house gods in the novel, well, both because it has been such a long time since humanity was free, and because of the coupling caucus, the oppression is perceived as something completely natural. And this, we believe, is one of the main characteristics for a fascist government. The idea of small oppressions, small constant oppressions that become naturalized and we believe are completely normal in our realities. So the question is, if you believe both, if this oppression is important or essential in a fascist government, and if you think that it's happening right now, both in our government in Colombia and in the United States. Yeah, so firstly, I believe that it's extremely important for a successful fascist government to operate this way. One thing that's interesting about successful fascist governments, just like, and I'll get touched on this more later, but successful revolutions is that they're always evolving, right? If a fascist regime tried to do what a previous fascist regime has done, that would be much easier for the people to see what's going on. So yeah, I think for fascism to be successful, it must always be evolving and must be affecting the people slowly over time in a way to where they're not fully aware of what's happening. And to the second point of that question, I think absolutely that's going on in the US right now, and as well as in Colombia and many countries all over the world, unfortunately. Specifically in the US context, I think it's been going on long before Trump. I think he's making it very open and clear and hard to deny now. But I think that it clearly didn't start with him. It's been something that's been brewing for a very long time here. And as well as the protest movement and things that have been going on in Colombia lately, and especially under Duque, it seems to be rising the tide of fascism down there as well. Creo que es esencial para un gobierno fascista actuar de esta manera, o sea, a través de la represión mínima y que va aumentándose. Pero también creo que el fascismo y todo régimen fascista tiene que ser un organismo en constante evolución. Si un régimen fascista intenta repetir lo que otro régimen fascista ya hizo en la historia, va a fracasar. Sin embargo, sí creo que es esencial esta idea de afectar a la gente lentamente para que no se den cuenta de lo que está ocurriendo. Y en cuanto a la segunda pregunta, claro, es algo que está ocurriendo tanto dentro, pues, voy a decir acá, siendo Colombia, como dentro de Estados Unidos. Trump está haciendo que eso sea claro y obvio, o sea, que sea completamente innegable, pero esta corriente fascista ha existido por mucho tiempo y el fascismo también, digamos, la ola del fascismo está comenzando a surgir en Latinoamérica, lo cual se puede ver en Colombia, digamos, bajo Duque, con todo este problema que hemos tenido de las protestas, pero también se puede ver en otros países. Me gustaría complementar un poquito la pregunta, ¿sí? Y esto, digamos, ¿cómo se ve reflejado en la novela en Alabad de los dioses casa? Es decir, esta naturalización de la represión y del fascismo aparece como una construcción social, como algo que se debe romper, como
o sea, cómo aparece dentro de los dioses casa esta naturalización de la represión también. No solamente en el mundo, digámoslo así, sino cómo esto se refleja en la novela a partir de qué elementos. So this is a small question, but the question is, how does this kind of thing happens within the book? Like, is the oppression a social construct? Is it something that needs to be broken? And how do these, like, how these fascist ideologies ended up creating or, yeah, molding the story of the book? Yeah, so I think certainly something that's going on in the book, and just the fact that it has been so long, and most one of the lines in the book kind of talks about the characters start to question why they're like, why the humans that are kind of the pawns of the house gods that are like enforcing the rules of the house gods, right? Like the sacrifice system and the lottery and pretty much all the government, the human government. Like a lot of them don't even potentially know why they're doing what they're doing. They're just doing it because it's the way that it has been happening for so long. And I think that the effectiveness of the fascism in All Hail the House Gods is because of it's been just growing for so long, and people kind of have just become accustomed to it and used to it and don't even see it so much as a problem anymore as except as like a way of life. And they've just accepted it and have, yeah, maybe like there have been minor moments of resistance throughout history, but in the story, but ultimately it's just been kind of something that they've accepted and something that they've been trained to want and to desire, right? Because they've been brainwashed into thinking that this is like their ultimate civic duty to protecting their society. Claro, esto es algo que ocurre dentro del libro, pero que además dentro de la historia ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo. Digamos, esto uno lo piensa de inmediato cuando el personaje principal, Kurt, comienza a preguntarse que por qué los humanos, que son los peones de los dioses casa y que hacen parte del gobierno, porque ellos ni siquiera saben en realidad lo que están haciendo, ni porque establecen las leyes que han establecido. Y la respuesta es simple, y es que esa es la manera en la que ha ocurrido durante muchísimo tiempo. La efectividad del fascismo dentro de la novela es porque la gente precisamente ya se acostumbró. No es un problema, sino que es precisamente una manera, un modo de vida para las personas. Claro, ha habido momentos mínimos de resistencia en la historia, pero en realidad, precisamente por la manera en la que la gente es criada dentro del mundo, es algo que aceptan, buscan y desean. Se les lava el cerebro para poder servir constantemente a los dioses casa, y no solo eso, sino para poder vivir dentro de este sistema. Thank you. Hay algo que sucede también en la novela. No les voy a adelantar mucho, simplemente porque esta pregunta puede llevar a develar ciertos elementos de la trama. Pero digamos que uno de los elementos que funcionan en el argumento tiene que ver con la revolución. Sin embargo, no es una revolución distópica clásica, sino que es una revolución en donde se ven tanto los pros como los contras de la revolución y de cada tipo de revolución, porque no solamente hay una forma de revolución, sino varias. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué explorar en una distopía, no proponer una revolución, sino explorar distintos tipos de revolución? Perdón, tenía el micrófono. One of the main themes within the plot is the idea of revolution, that it's really important that it's not a single revolution, but rather different types of revolution that are explored both with positive and negative things. So the question would be, why did you choose to explore both the pros and cons behind the two different revolutions that happen within the book? Yeah, so this is something I
think kind of a lot about as well. Just the like, how does revolution work and how can revolution work, right? On the one hand, there's Kurtz, which is kind of peaceful and happy-go-lucky sort of thing. There's Katie's, that's a violent overthrow. And I was just, when writing it, kind of exploring different ideas of revolution and like, what does that mean, and kind of navigating that for myself. And I wanted to be really honest that there's no perfect way and there's no one way, and depending on how you go about it, right? There's going to be struggle. There's going to be, it's not going to be easy, right? Like there's always going to be contradictions and cons as well as pros to every form of resistance. So yeah, I think that's why I try to really take a realistic approach and not make it seem like too simplistic and really get into the contradictions of revolution. Okay, uno de los temas iniciales que yo quería explorar dentro de la novela era precisamente cómo funciona la revolución. Y acá vemos dos caminos completamente distintos. Está el de Kurt, que es un camino que busca ser pacífico y busca, digamos, evitar todo tipo de conflicto. Y está el camino de Katie, que es una revolución violenta. Al escribir yo siempre tuve en cuenta digamos, una exploración interna que yo estaba buscando, que era la idea de qué significa una revolución. Y no solo qué significa, sino tener claro que no hay una única revolución y siempre, sea cual sea el modo de revolución, habrá contradicciones, siempre habrá pros y contras dentro de cada una de las maneras de revolución que hay posibles. Por eso es que decidí no volverlo algo pues típico de lo que ocurre generalmente dentro de una distopía, que es una única revolución que termina derrotando a todo el gobierno, sino que la idea era precisamente explorar las distintas respuestas que podían existir dentro de una opresión y la manera en la que éstas se podían reflejar. Bueno, pasando de este elemento político y tan ideológico, tan fuerte, yo quisiera volver un poquito a lo del bizarro. Y el bizarro normalmente uno lo concibe como algo que causa sorpresa. Bueno, el mismo Andrew lo describió como Adult Swim en algún punto. Pero muchos autores de bizarro ponen el énfasis en la sorpresa, en la pura sorpresa, ¿no? Como en tratar de que el bizarro, su foco sea sorprender a partir de acciones o grotescas o sorprendentes o asombrosas, bueno, etc. ¿Cómo convertir esto en algo ideológico? ¿Cómo convertir algo que tiene su función en la sorpresa en algo político e ideológico? Okay, so this question is a little apart from the past ones, but I think it's important to speak a little bit about bizarro. So the question would be, taking into account that bizarro is a genre that is based around the idea of surprising the reader and well, generating a series of grotesque images and stuff. So the question would be how to transform or how to include these bizarre ideas, these surrealist ideas into a political text, and how to create a political text from these ideas. Yeah, definitely. I think bizarro, right, and the idea of trying to like create a what the fuck after the other, or like just a constant surprise, translates really well into writing about political ideas, just because politics, especially right now, is just a constant barrage of what the fuck moments, right? Like there's so much crazy shit going on in all corners of the universe. So I think in that sense, it kind of translates fairly easy, bizarro to political. But I also think bizarro, because it's so unique and the worlds are so unique, it also translates, I think, to like political themes really easily, because
going back to like the idea of like sounding preachy, bizarro makes it hard to do that if you're true to the universes in which you're writing, because the universes are so out there and so absurd that you can have like really strong and radical political ideas that in more of a literary novel or like a traditional novel might come across as very preachy to the reader. If you're staying true to the world you're creating in a bizarro book, it's gonna naturally be a lot more maybe convincing. Yeah, just because again, like in terms of this book, right? Like the its critiques of revolution and various forms of that, which could be very political, but because it's humans constantly breeding to create children's sacrifices for living houses, I think that naturally comes off as a lot less preachy and a lot more just true to the story and its absurdity. La idea del qué carajos, que es, digamos, esencial dentro del bizarro como género, es para mí algo que se traduce muy bien dentro de la política, porque para mí la política, y sobre todo la política actualmente, es un flujo constante de momentos en los que uno solo puede decir qué carajos. Y por eso creo que el género se traduce muy bien para poder manejar la política. Y también precisamente por lo que es tan único, creo que puede traducirse muy bien para poder manejar temas políticos. Es difícil, volviendo a la pregunta que habíamos hecho anteriormente, ser panfletario y manejar una propaganda con un elemento que es realmente bizarro. Pues si estás jugando con las reglas del mundo que creaste, el mundo, sea cual sea, va a ser más naturalmente convincente, a pesar de sus claras intenciones políticas. Una crítica a la revolución, como la que yo manejé dentro de este libro, podría volverse algo profundamente político y de propaganda, pero al manejar casas caníbales y manejar la idea de que la humanidad está intentando todo el tiempo reproducirse para poder alimentar estas casas caníbales, se vuelve menos una propaganda y termina incrustándose dentro de la misma historia. Bueno, ya, yo creo que, no sé si es medio para ir cerrando, pero tengo entendido que es una hora, pero no estoy seguro. Una hora y 20, Rodrigo. Ok, no, pero entonces igual también quisiera dejar espacio al final para preguntas del público, pero sí quisiera hacer dos preguntas, pero la primera, ¿no? La primera es muy, muy general. Es un poco idealista esta pregunta, pero un poco pensando en el mundo real que nos ha tocado vivir, en lo que se está viviendo en Colombia actualmente, que básicamente es una dictadura, ¿es posible responder con la literatura y con una literatura de este tipo, bizarro, a un mundo cada vez más fascista? Es decir, ¿funciona la literatura como una buena herramienta para un mundo que cada vez está yendo más y más y más al fascismo? Y simplemente para complementarles, básicamente, que hable también, o sea, si Andrew nos podría contar cuál es la importancia de publicar estos libros en países como Estados Unidos o como en Colombia en este momento en particular. Okay, so this is a slightly idealistic question, but taking into account that, for example, in Colombia, we're devolving into a dictatorship, a completely fascist dictatorship. Is there any way to, or rather, is literature and producing this kind of books a way to answer this kind of governments or these kind of ideologies? Can we answer to an increasingly fascist government through literature? And taking that into account, or like a second question, is why do you think it is important both to write and publish these texts? I mean, meaning politically minded texts that criticize this kind of discourses in politics and economics. So yeah, I think that literature is an excellent start to dealing with
these problems of fascism and as governments descend into fascism. And I think that they can help inspire the people and the masses to rise up and fight against fascism. But I also think that literature is just a start. And I think that to be truly effective, there should be more action than writing, right? And what that action looks like depends on the material conditions of one's own country, right? And it's going to be, the conditions will be different in each country. But I do think that literature is a great thing to do and can help, get people going. But I think that more action is required than just writing, because at the end of the day, a book isn't going to overthrow a dictator. Creo que la literatura es una gran manera de comenzar una respuesta ante el fascismo, pues puede ayudar a las masas a inspirarlas para poder levantarse y luchar contra el gobierno en el que se encuentran. Pero también tengo muy claro que esto es solo un comienzo. Ser verdaderamente efectivo requiere acción. Y ahora, el tipo de acción que se vaya a generar depende profundamente de las condiciones materiales de cada uno de nuestros países. Pero sí es verdad, si bien el libro es solo un comienzo, un libro no puede derrocar un régimen por sí solo. Bueno, dos cositas antes de hacer esa última pregunta que tenía en mente. La primera es saludar a Cristian Romero, que mandó un mensaje de saludo en el chat de YouTube. Y hay una pregunta que hizo a Fundación Libre Espacio, y está preguntando sobre el bizarro. Pregunta, ¿es importante la trama o el estilo en el bizarro? Es decir, la pregunta es, ¿este bizarro se arma bien a partir de la trama o el estilo o los dos? Bueno, ¿cómo funcionaría esa dualidad entre trama y estilo en el bizarro? Okay, so before doing the last question we want to make, there's two things. The first is a reading to Cristian Romero, which is a friend of ours and an author here in Colombia. And the second one is a question that someone gave us through YouTube. And the question is, if it's important, if plot is important, or rather if plot is more important than the style in Bizarro. Like which one of them are important, or if there is a preponderance toward one of these elements. Sorry, real quick, just to clarify, you said if blood is important? Plot. Okay. Oh, plot. Yeah. Okay. Can you quickly repeat the question with that in mind, just because my mind went way somewhere else? It's more important the plot or the style in Bizarro? Yeah. Okay. Yeah, sorry about it. No worries. I think it can go either way. So typically in Bizarro, it's certainly plot. Bizarro is typically differentiated from its plot versus style, because that's more, style would typically gear toward experimental literature. Bizarro typically follows like the 7 standard plot lines and is very plot based. But yeah, plot typically, but that's not always the case. Like there is also some stylistically Bizarro work that does kind of fall outside of plot, but in its foundings, Bizarro is very intentionally plot focused. Sí, a ver, generalmente lo que ocurre dentro del Bizarro es que el Bizarro está orientado muchísimo más hacia la trama. El Bizarro generalmente es un género que responde a los 7 elementos esenciales, a los 7 pasos esenciales dentro de toda historia. Si bien también, precisamente por la riqueza del género, también hay libros que juegan precisamente dentro de una literatura experimental y que retan precisamente la idea de la trama. Pero desde el comienzo del Bizarro se pensó más como un género que jugara más con la trama, o sea, un género que sorprendiera dentro de la trama, pero no por la manera de jugar con ella. Ok, bueno,
Y queríamos cerrar con una pregunta. Dejamos también opciones para las personas que nos están viendo que hagan preguntas en el canal de YouTube, en el chat, pero queríamos pedir recomendaciones. La última es como una pregunta muy grande y es tomando en cuenta este estilo que tú tienes, no solamente del bizarro, sino también de las propuestas ideológicas que estás planteando sobre estas distopías raras, ¿no? Distopías aceleradas, podríamos decir. ¿Qué libros, qué autores del género nos puedes recomendar para alguien que por primera vez se acerca al bizarro o que quedó muy picado, digámoslo así, con estas propuestas ideológicas de estas distopías aceleradas? Okay, so taking into account the style of your book, both it being bizarro and starring a strange dystopia that could be thought of as accelerated, which books would you recommend for someone interested in this topic? Or yeah, which books do you think well linked to the bizarro and the weird scene that could also relate to All Hail the House Gods? So a lot of the bizarro that kind of influenced this work was typically less political and more focused on like scenery. Was a lot of like dystopian scenery is what I got out of a lot of the bizarro work. So like two in particular that were really influential on this was The Terrible Thing That Happens by Carlton Mellick III. Just like this really neat, weird wasteland, futuristic landscape. And then another one is Motherfucking Sharks by Brian Allen Carr. And that's just like a really crazy desert book where human-eating sharks come after rain and fly through towns and eat them. But just, yeah, both of those, I think what the similarity is just how they navigate the landscapes of the world. And those were both pretty influential on me that way. Typically, my writing is less influenced by bizarro and more literary works. And so a lot of like plot stuff for this was less bizarro inspired. Okay, so entonces, did you finish or? I think, yeah, that okay. is good. La mayoría de... I want to say motherfucker sharks. La mayoría del bizarro que influenció este libro es generalmente mucho menos político y mucho más enfocado en la creación de un escenario distópico o no. En este caso, digamos, en el caso de mi libro, hay dos libros esenciales que yo creo dentro de la escena del bizarro. El primero es The Terrible Thing That Happens, de Carlton Mellick III. Nosotros en Vestigio publicamos Esposas Martillo, del mismo autor. Que crea un mundo baldío muy extraño y futurista. Y el otro es Motherfucking Sharks de Brian Allen Carr, que es una novela loquísima en la que comienzan a llegar tiburones que vuelan a pueblos y empiezan a alimentarse de la gente. Ahora, tengo que aclarar que mi escritura generalmente está menos influenciada por el bizarro y un poco más por cosas que podrían incluirse más dentro de un mundo literario, por decirlo de alguna manera. Just a question, perdón, pero una pregunta. Y dentro de ese mundo literario, ¿hay alguna obra latinoamericana que lo haya influenciado o alguna obra que conozca de la literatura latinoamericana que esté dentro de esos libros? Okay, and within these literary influences, are there any Latin American authors that you can think of for this book? Or any other authors about not only Latin yeah, America, or any American. other, yeah. Yeah, so I think the biggest thing on my mind when I was writing it was Brave New World by Aldous Huxley. That's one of the texts that emboldened me to the sexual exploitation of minors in the book, which is something that's really uncomfortable
for good reason. And again, I tried to like shape the language of the world to offset that discomfort, right? Yeah, so Brave New World, and just the way that he paints a future dystopia really blows my mind. So that was a huge influence. Juan Rulfo, the Mexican writer, is a pretty big influence on my work. And again, just the setting of Pedro Paramo, I think is his novella. Pedro Para. Yeah. Yeah. So yeah, that was a big one as well. And then Gabriel Garcia Marquez is probably my all-time favorite writer, and his work in general is very influential on anything I do. So yeah, like especially for his work, the way he deals with non-linearity of time is very prevalent in my work, and Kurt Vonnegut, for the same reason, is also pretty big influence on my work. Entonces, dentro de estos elementos más literarios podemos contar, por ejemplo, con distopías algo más clásicas. No sé, por ejemplo, Un Mundo Feliz, creo que esa es la traducción, ¿cierto, Rodrigo? A mí siempre se me olvida. Sí, sí. Un Mundo Sí, Feliz Mundo de Aldous Feliz. Huxley, en la que, digamos, me sirvió para la inspiración de una novela enfocada, o una novela que tenga además el elemento de la sexualidad infantil, que es un elemento que a veces genera mucha incomodidad entre los lectores. Y digamos que obviamente dentro de escritores latinoamericanos, que además yo recomiendo muchísimo, está Juan Rulfo, precisamente por su estilo de escritura, sobre todo Pedro Páramo, su novela. Pero también Gabriel García Márquez, que para mí es una influencia esencial dentro de cualquier cosa que yo escriba, y es uno de mis escritores favoritos. Lo que más me interesa, sobre todo de Gabriel García Márquez, es la manera en la que él logra manejar una historia no lineal, y precisamente por ese elemento, digamos, es también muy importante para mí Kurt Vonnegut, el escritor de Matadero 5. Ya, y con esto cierro, yo creo porque ya estamos como muy cortitos de tiempo, pero hay algo que siempre suele preguntar la gente cuando se le habla del bizarro, y tiene que ver con que el bizarro no tiene unos límites bien establecidos, ¿no? Como que hay unos límites muy líquidos, digámoslo así, como que se van para un lado o para el otro. Cuando el terror o cuando la fantasía se convierte en bizarro, ¿sí? Porque ambos tienen elementos raros, digamos weird, ¿no? Elementos del weird, pero cuando el terror o la fantasía empiezan como a convertirse en el bizarro y lo convierten en ese género tan particular. Okay, so taking into account that bizarro is like such a melting pot of different ideas, and well, taking into account that, for example, horror or fantasy or even sci-fi has these kind of weird ideas, in what moment do you think that it transforms from simple sci-fi or horror or fantasy into bizarro? Like, what would make it a bizarro-minded text? So I think there's two primary reasons. The first is if weirdness is the focus, right? It might have elements of horror or sci-fi, etc. But if the focus is weirdness, then I think that's a big thing. And then I think another prominent thing, which was discussed earlier, was again that idea of the surprise, right? And getting at the themes through the surprise versus the scares or the science. And yeah, so bizarro as a genre is extremely broad just because it's the weird, right? And that could incorporate a ton of different texts. But I do think other genres are the same way, right? Like horror especially is extremely broad, right? If like Saw and Sinister and Werewolf in London, right? There's like a lot of comedic horror, right? Or like or B-movie horror, suspense, thrillers, gore, right? Like horror is this incredibly vast genre, and
So I think like many genres kind of deal with that vastness, right? Like that's not particular to Bizarro. It's just because Bizarro is so new, it's kind of more confusing because it's less defined, if that makes sense. Yeah. Entonces, creo que son dos razones esenciales, digamos, para poder pasar hacia el bizarro. Lo primero es el énfasis hacia el elemento extraño, como digamos, un énfasis que es completamente esencial dentro del género. Pero también siento que es muy importante algo que ya mencionamos anteriormente, que es la idea de la sorpresa, ¿no? No generar, digamos, una historia basada en un elemento científico o a través de la idea del miedo, sino a través de sorprender al lector. Igualmente, el bizarro es un género muy amplio porque es simplemente el género de lo extraño. Entonces, hablar del género de lo extraño, lo que pasa es generalmente que como es un género algo nuevo, no se piensa como algo tan amplio, pero pensémoslo nomás con el terror. Entonces, en el terror podemos encontrar dentro de una misma casilla Saw, Sinister, un hombre lobo, ¿cómo es? Un hombre lobo americano en Londres. Digamos, pueden existir tanto novelas o tanto libros que estén mezclando elementos comédicos con terror, con otro tipo de cosas, como lo es la fantasía o la misma ciencia ficción. Lo que pasa acá y parte de la dificultad con el género es que es un género mucho más nuevo. Entonces, digamos, eso es lo que generalmente causa dificultad entre sus lectores o dentro de la gente interesada. No sé si tengamos tiempo para una preguntita más, pero la voy a hacer igual. Que está aquí, que me parece como muy importante. Dice Yuri Paredes, está en el chat en el chat de YouTube, pregunta, bueno, voy a hacer voy a rearmar la pregunta y es, si cuando estás escribiendo te involucras dentro de la historia y hay una carga emocional personal que estás poniendo ahí, ¿no? No solamente la construcción de las lógicas, la crítica, la revolución, etcétera, sino una carga emocional fuerte dentro de cada libro. Yuri, Okay. la rearmé. Okay, so there's one more question from the audience. It's from a girl called Yuri, and she is asking if when making up the plot, if you usually connect emotionally to your characters, and if the plot actually, the story itself manages to affect you. Like, yeah, that's the question, right? Rodrigo? Yeah, that's a question. Yeah, that's it. Yeah, sorry, the mic. So yeah, there's some emotional charge in your books, not only with the idea of writing about your ideas, your political ideas. It's Yeah. also your emotions in there. Yeah, absolutely. I think the common cliche, right? Like you write what you know, also is very true for Bizarro, even with how outlandish it is. I also put a lot of myself in my characters, for better or worse, and I have a very strong emotional connection to them, not just for political reasons, but just on like a human level. I think that I would be very uninterested in the books if I didn't feel a strong human connection to my characters, even if the character is a dinosaur, as in my third book that just came out. Like even if they're not human, I still feel very close human connections with them. And I think that's what also kind of makes the writing process really interesting to me, is like having these absurdist, sometimes non-humans, sometimes really fucked up or odd characters, and just the ways in which I relate to them, and kind of, yeah, that relationship is really interesting to me. So, yeah. Claro que sí. Yo creo que el cliché típico, digamos, la frase típica de que uno escribe lo que conoce es completamente verdadero, y igual dentro del bizarro, a pesar de que sea un género tan loco y tan extraño. Para mí es esencial poder crear una conexión humana a mis personajes, una conexión empática, a un nivel
o sea, porque además los personajes tienen partes de mí dentro de ellos. Realmente no me interesarían mis libros o mis historias si no siento una conexión humana con ellos, a pesar de que, por ejemplo, en mi último libro el personaje central sea un dinosaurio. Para mi parte, precisamente lo más interesante de escribir bizarro es poder manejar este tipo de personajes, personajes no humanos, extraños, personajes destrozados, y intentar descubrir la manera en la que yo pueda relacionarme con ellos. Bueno, teníamos una pregunta extra de Jenny, perdón, pero creo que ya estamos al ras, así que la voy a hacer, pero solamente puede responder sí o no. Que si como marxista se ha interesado por las relaciones entre clase y género en sus libros, o si no lo ha hecho, si le interesa. Género como en... Sí, género, ¿cierto? Sexo, sexualidad. Sí. And okay, so the question, and a small one that, because we've got so little time, it will be just a yes or no question, is if taking into account your Marxist ideology, you have ever been interested in the relationship between social class and Gender. No, gender, yeah, and gender. It's the same question in Spanish for gender and genera, so we have this confusion. But yeah, if you've ever been interested in exploring the idea and the relationship between social class and gender. This is a yes/no question. Yeah, I mean, I think we could transform it into a kind of bigger answer, because I think we've got like 13 minutes. Creo que tenemos unos 10 o 15 minutos. No, tenemos unos 3 minutos. Okay, but yeah, we could try and answer it, and if gender anything... the idea is, if you're interested in your books about gender and class, the problem of gender and class as a Marxist, I mean. Yeah. Yeah, absolutely. I think I like to try to play quite a bit with gender roles in my work, especially my first book dealt with that quite a bit, The Mortuary Monster. And I do think that gender and class is a topic that I think about a lot. And just a lot of like political friends I have are non-gender conforming, and like a lot of are non-binary, and I think that that's something that is on my mind a lot and certainly comes up in my work, or at least I hope it does. El género y la clase social es un tema en el que pienso de manera constante, y espero que sea algo que la gente además pueda explorar dentro de mis libros. Esto es algo que se puede ver mucho en mi primer libro, en The Mortuary Monster, pero que además intento siempre poder, digamos, explorar a través de distintas maneras, porque es algo en lo que yo siempre estoy pensando. Precisamente porque además muchos de mis amigos o amigues, son no binarios, o digamos no se conforman a las descripciones sexuales tradicionales. Para mí es muy importante poder tenerlos también a ellos en cuenta dentro de mi escritura. Okay. That answers the question, by the way. So, muchas gracias por la pregunta, además. Gracias por la pregunta, Jenny. Perdón por mi confusión entre genera. Sorry for my confusion between genera and gender, because I read in this thing about the relationship between gender and genera. So my mind was a mess. So, bueno, it's time. Muchísimas gracias. Tanto a las personas que preguntaron, a Natalia, a Cristian, a Jenny Perdomo, gran conocedora de Úrsula de Guin, a Cristian Romero, que estuvo también preguntando, a Karen Reyes, bueno, a Fundación Libre Espacio. Gracias a todas las personas que estuvieron. Mil gracias a Andrew. Thank you, Andrew. Y gracias a Diego también. Espero que les guste muchísimo el libro Alabad a los dioses, casa. Estuvimos hablando justamente de este libro que es sorprendente, es bizarro, es fábula, es distopía, tiene un montón de elementos, sobre todo para que, para que pensemos de nuevo las distopías a partir de nuevas formas de configurar las distopías como fábulas y como relatos simbólicos. Así que muchas gracias. Thank you, Andrew, for all your answers. Thank you for writing this book. It's absolutely gorgeous.
Yeah, my pleasure. Thank you for having me. Bien. Ah, y Gracias sí. a la Feria del Libro, a la Sí, fiesta del y libro. si quieren adquirir el libro, siempre se nos olvida decirlo, pero lo pueden adquirir en Medellín, está en la librería Antimateria, también lo pueden adquirir en nuestra página web Nuestra o página en web. librerías independientes como La Valija de Fuego o la librería Matorral. Matorral o Casa Tomada. Muchísimas gracias, gracias a todos, a todas, a todos los que estuvieron. Mil gracias y por estar, por preguntar, y gracias Andrew, gracias Diego. Que estén muy bien. Chao.